Sí, muy buenos días, colegas. Es un placer estar nuevamente aquí en este webinar sobre estadísticas en Moodle. Y para mí siempre es un placer colaborar con el Centro para la Excelencia Académica y con los colegas de diferentes instituciones y estudiantes graduados también. Así que un placer. Voy a apagar la cámara para poder concentrarme en la presentación. Ok, bien. El tema que nos concierne hoy es análisis estadístico de las pruebas en Moodle. Los objetivos que pretendo lograr hoy es identificar las mejores prácticas al momento de analizar una prueba objetiva, presentar algunos elementos psicométricos de las pruebas objetivas y aplicar estos conceptos con un ejemplo de las estadísticas de análisis de ítems en Moodle. Y el ejemplo va a ser de uno de mis cursos, la prueba final de uno de mis cursos. Lo primero que vamos a considerar es cómo uno accede al informe estadístico que produce esta plataforma de gestión académica, Moodle, y otras plataformas. Básicamente casi todas funcionan de la misma manera. Así que yo voy entonces a proceder a indicarles cómo se accede al informe estadístico. Digamos que yo voy a utilizar una de mis secciones, ¿verdad? Que la tengo aquí en Moodle. Yo coloqué aquí el examen parcial y final del curso, así que yo procedería a ir al examen final, ¿verdad? Pero antes de proceder a ir al examen final, les voy a básicamente a presentar una tabla que yo preparo que yo le llamo una planilla de especificaciones. Cada ejercicio que está contenido en este examen está centrado en los módulos que yo produje para el curso. Así que cuando, por ejemplo, la pregunta 1 dice técnicas de assessment de un curso de evaluación del aprendizaje M1 o 2, me refiero al módulo 1 de ese curso, el objetivo 2. Así que aquí tendría 5 preguntas que atienden el módulo 1, objetivo 2. Yo categorizo el nivel de pensamiento que mide esa pregunta utilizando la taxonomía de Bloom y le adjudico cuál yo hipotetizo que va a ser el nivel de dificultad de ese ejercicio en la prueba. ¿Por qué lo hago? Para poder ubicar esos ejercicios en la prueba de una manera ascendente, o sea, ascendiendo el nivel de dificultad, que vaya aumentando, ¿verdad? Y entonces, así yo hago para cada uno de los ejercicios. Yo le adjudico un nivel de dificultad basado en mi experiencia en la sala de clase y con el contenido del ejercicio. Y estos serían los 39 ejercicios que van a estar en esa prueba. Después le voy a explicar esta cuarta columna más adelante. Así que de esa manera es que está construido el examen. Utilizando una planilla de especificaciones que me ayuda en la validación del mismo. Si atiende o no el nivel de dificultad. Yo entonces pulso ahí para ir al examen. Ya el examen fue corregido, es un examen de opciones múltiples. Y voy a este botón aquí y voy a donde dice estadísticas, resultados, estadísticas. Y ahí entonces que me presenta la información primero de la prueba, de toda la prueba, que las vamos a discutir cada una de ellas. Me presenta, por ejemplo, el número de intentos. Solamente había un intento por estudiante. El promedio de los primeros intentos, como solamente hubo uno, es el promedio del grupo en términos de la puntuación final. La mediana, la desviación estándar, la asimetría de la distribución de puntuaciones, la kurtosis, el coeficiente de consistencia interna, el error, la proporción de error y el error estándar de medición, ¿verdad? Me da todos esos con relación a la prueba. Esto sería lo que aparece en esta primera parte, el reporte de estadísticas del examen. Esa sería la primera información que yo estoy cotejando cuando los estudiantes contestan la prueba. Vamos aquí a ver entonces ese reporte
está en la parte superior, como acaban de ver. Y tiene la siguiente, ¿verdad? Y entonces están las estadísticas también de las preguntas. Las estadísticas de las preguntas se encuentran aquí, ¿verdad? En esta parte que me da el índice de facilidad, la desviación estándar, la calificación aleatoria estimada, la ponderación deseada, el peso efectivo, el índice de discriminación y el índice de la discriminación. Están aquí y luego entonces eso se refleja más adelante en una gráfica. Así que esa sería la información que contiene esos resultados que Moodle provee. Una vez usted ¿verdad? Los estudiantes han tomado el examen y se ha autocorregido. Bien, vamos entonces ahora a hablar un poco de, ¿verdad? Aquí estarían las estadísticas de esas preguntas, tal y como yo les acabo de mostrar, y la información gráfica que contiene el índice de facilidad y el índice de discriminación. Bien, vamos a ver la calificación promedio, que es una de las primeras estadísticas que presenta Moodle en términos de la prueba en su globalidad. Una vez los estudiantes la toman, en este caso recuerden que la tomaron una sola vez, o sea, solamente hubo un intento. Hay veces que el profesor le da más de un intento al estudiante, pero aquí solamente se le da un solo intento. Pues esa calificación promedio es el promedio porcentual de todos los estudiantes. Se espera que en una prueba balanceada implica una prueba que su nivel de dificultad sea mediano. Cuando uno, por ejemplo, categoriza los ejercicios se categorizan como muy fácil, mediana dificultad y difícil. Pues se esperaría que una prueba bien balanceada, psicométricamente, esté en mediana dificultad. En mediana dificultad tirando a fácil, no a difícil. Y eso básicamente es que esa calificación promedio debe encontrarse entre 50% a 75%. Los valores fuera de estos límites requieren un análisis de las preguntas en términos de su facilidad o dificultad. Si ustedes se percataron, el promedio en la prueba que yo les enseñé, que les voy a mostrar ya mismo, superó el 75. Quiere decir que era una prueba que se fue hacia lo fácil, ¿verdad? O sea, los ítems entiendo que eran fáciles, la mayoría, los estudiantes los entendieron, pudieron contestar bien, ¿verdad? En el examen final. Así que en ese sentido la prueba fue fácil. Si usted tiene exámenes con múltiples intentos, que el estudiante puede tomar la prueba más de una vez, pues eso va a conducir a promedios más altos, porque el estudiante, ¿verdad?, podría mejorar su puntuación y entonces ese promedio va a aumentar. La mediana es ¿verdad?, el valor que se encuentra en el medio, en el centro de la distribución, divide la distribución en dos partes iguales. Lo que quiere decir es que la mitad de los estudiantes tienen una calificación inferior a este valor. Y entonces bajo este valor se encuentra el 50% de los datos y sobre este valor el otro 50%. Quiere decir que si usted tiene 70 estudiantes, pues la mediana lo dividiría, 35 ¿verdad?, puntuaciones estarían sobre ese valor y el otro 35 bajo ese valor. Divide la distribución en dos partes iguales. Se utiliza a veces la mediana cuando vamos a dar nota en un examen que tiene sesgo ya sea positivo o sesgo negativo. Un examen donde los estudiantes quizás salieron muy mal, hubo muchas notas bajas, pues tiene sesgo. Y entonces pues podríamos utilizar la mediana como el índice estadístico para determinar las notas que se van a adjudicar. Casi siempre se utiliza la media o el promedio aritmético, pero a veces es conveniente utilizar la mediana si la distribución tiene sesgo. De eso vamos a hablar más adelante. La desviación estándar, que es otra de las medidas que provee el informe global del examen, es una medida de la dispersión de las calificaciones alrededor de la media. ¿Cuán
variadas son esas puntuaciones o cuán cerca están de la media, cuán lejos o cuán cerca de la media. Intente obtener valores entre 12 y 18%. Valores inferiores a 12% y sugieren que las calificaciones están demasiado amontonadas, ¿verdad? Y pues no es un buen indicador. El sesgo, que es una medida de la asimetría de la distribución, cuán cerca se parece a una curva normal, cuán adecuada es ese sesgo para decir que la curva es normal, que la distribución es normal o sesgada. ¿Verdad? Si es cero, ese sesgo implica una distribución perfectamente simétrica. Los valores positivos, si el sesgo es positivo, indican una cola a la derecha. Una cola a la derecha lo que implica es que hay notas altas, una que otra nota alta, pero la mayoría no, ¿verdad? Se fueron hacia la izquierda. O sea que la mayor parte de los estudiantes no obtuvieron puntuaciones altas y entonces el sesgo lo que hace es que aumenta la media y la mueve hacia la derecha. Por eso es que la media no sería la mejor indicador estadístico, sino la mediana. Si tiene valores negativos, una cola negativa, ¿verdad? Quiere decir que hubo uno que otro estudiante que salió muy bajito, pero la mayoría salió alta, pues entonces la media se mueve hacia la izquierda. Y volvemos, el mejor indicador estadístico sería la mediana. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De cómo se vería una curva simétrica que tiene un eje de simetría. Ambas áreas de la curva hacia la izquierda y a la derecha son iguales. Cuando la asimetría es negativa, que sería el ejemplo de la izquierda en color verde, ahí tenemos que esto sería el caso de estudiantes que tengan puntuaciones bien bajas, pero la mayoría, tuvo puntuaciones altas y entonces produce ese sesgo hacia la izquierda. Así que la media se iría hacia ese sesgo. Deberíamos entonces utilizar la mediana como una medida para crear la distribución de notas. Si tenemos una curva de asimetría positiva, pues lógicamente este es el caso de que tenemos uno que otro estudiante con puntuaciones bien altas, pero el resto no, ¿verdad? Y lógicamente como hay unas puntuaciones muy altas, pues mueve la media hacia la derecha y crea ese eje de asimetría. Entonces lo que podríamos utilizar sería la mediana, sí, ¿verdad? Para hacer la distribución de notas. Eso es una decisión que toma el docente. Intenten ese sesgo obtener un valor de -1, cerca de -1. Si fuera muy negativo ese sesgo, puede indicar falta de discriminación entre los estudiantes, a los que les va mejor que al promedio. En otras palabras, usted va a ver que hay muchos ítems que no discriminan. Y eso lo vamos a ver más adelante, que no discriminan. Y le voy a dar una idea de qué es el índice de discriminación. El índice de discriminación es un indicador psicométrico que se calcula mirando los estudiantes de más alta habilidad, los que mejor salen en ese examen, y los de baja habilidad. Usualmente se selecciona el 27% de las puntuaciones más altas y el 27% de las puntuaciones más bajas. O sea, se separan esos estudiantes, se organizan por orden de puntuación y se selecciona el 27% más alto. Podemos llegar al 30% ahí también. Y no se estudia los estudiantes que quedan en el medio. Simplemente lo que se hace es para determinar si el ítem discrimina bien entre los estudiantes de alta habilidad y baja habilidad. Porque un buen ítem es aquel ítem que puedes discriminar entre los estudiantes ¿verdad? De ambas habilidades. Así que valores positivos muy grandes pueden indicar falta de discriminación cerca de la puntuación umbral para pasar o reprobar. Si usted tiene un sesgo demasiado grande, demasiado alto, mayor de 1, y ese curso es aprobado o no aprobado, pues se le puede hacer difícil discriminar entre qué estudiante, ¿verdad?, aprobaría y cuál estudiante no aprobaría, dado el sesgo tan grande de la prueba. Porque un sesgo positivo la implica que hubo pocos estudiantes que obtuvieron buenas puntuaciones altas, pero la mayoría no. Así que si es una clase de aprobados reprobados, puede ser que usted esté reprobando a estudiantes
con puntuaciones relativamente altas, ¿verdad? Así que hay que siempre considerar todos estos elementos dependiendo del tipo de curso y del tipo de asignación de notas que se esté utilizando. No, ¿verdad? Hay que hacer una investigación bastante exhaustiva de esa estadística. La kurtosis es una medida que determina el grado de concentración que presentan los valores en esa región central de la distribución. Y entonces, por medio de ese coeficiente de kurtosis, podemos identificar si existe una gran concentración de valores acerca de la media, ¿verdad? O alejados de la media, o una baja concentración. Cuando la concentración, la distribución es normal, esa kurtosis se conoce como mesocúrtica. La distribución normal tiene una kurtosis mesocúrtica. Si hay muchos valores cerca de la media, que sería el ejemplo de la izquierda, la distribución se le llama leptocúrtica. O sea que los valores se concentraron muy cerca de la media, hay poca variabilidad. Y la platicúrtica es donde hay mucha varianza, mucha variabilidad, y entonces los valores se alejaron de la media, ¿verdad? Y tiene esa forma la distribución, se llama platicúrtica. Trata de obtener en la kurtosis valores entre 0 y 1. Un valor mayor que 1 puede indicar que el examen no está discriminando muy bien entre los estudiantes de alta habilidad o los de baja habilidad. Así que si usted tiene una kurtosis muy alta, pues entonces, ¿verdad? Que sería el caso de la leptocúrtica, pues no, ¿verdad? Los ítems no discriminan entre los estudiantes de alta habilidad y baja habilidad. El coeficiente de consistencia interna es lo que se conocería como un coeficiente de confiabilidad. Es una de las maneras de calcular la confiabilidad de un examen. Y básicamente aquí, en este tipo de pruebas, es muy difícil obtener consistencias internas mayores al 90%. Así que cualquier valor arriba supera al 75% sería satisfactorio. Si fuese inferior al 64%, el examen no es muy confiable. De hecho, hay teóricos que dicen que puede ser mayor de 70, ¿verdad? No necesariamente 75, podemos llegar a 70. Pero si es inferior al 64, el examen no es muy confiable y debería revisarse. Un valor bajo indica, ya sea que algunas de las preguntas no son muy buenas para discriminar entre esos estudiantes de diferente habilidad y por eso esas diferencias en las puntuaciones totales, ¿verdad? Asociadas al azar, que muchas veces el azar puede ser que los estudiantes estén adivinando. Así que, porque es una posibilidad. Sobre todo si usted está evaluando o produciendo estadísticas de un examen de cierto falso, donde la probabilidad divinal es muy alta, 50%, pues puede tener problemas, ¿verdad? En ese coeficiente de consistencia interna. O puede también indicar que algunas de las preguntas están evaluando un rasgo diferente que el resto de las preguntas y que el examen no es muy homogéneo midiendo ese rasgo. O sea, que puede ser que a lo mejor usted incluyó una pregunta que no estaba relacionada con el tema, una pregunta nueva, que los estudiantes no se discutió ese material. Que muchas veces hay docentes que incluyen, ¿verdad? Le asignan al estudiante un material y le dicen que eso va a venir en el examen y entonces el estudiante no pudo aclarar dudas y el estudiante simplemente adivinó, ¿no? Y entonces eso puede causar esa discrepancia en ese coeficiente. Así que eso ocurre cuando los estudiantes tienden a adivinar que ese coeficiente de consistencia interna baja. Así que si usted es de los que incluye preguntas de un material no discutido en clase, pues puede ser que por eso se esté produciendo esa disminución en el coeficiente de consistencia interna, que es muy importante desde el aspecto psicométrico que se conserve por lo menos una puntuación mayor a 70%. La tasa de error es una estimación del porcentaje de la desviación estándar que se debe a efectos aleatorios en lugar de diferencias genuinas de la habilidad entre los estudiantes. En otras palabras, es un error inherente en una prueba. Toda prueba tiene un componente de error como parte de la fórmula, ¿verdad? Psicométrica.
toda puntuación tiene un elemento de error. Quiere decir que ese elemento de error puede provenir del estudiante mismo, situaciones externas, digamos, el estudiante tomó el examen enfermo, el estudiante tiene un problema emocional que afectó su ejecución en ese examen. Eso pueden ser ¿verdad? Efectos aleatorios que el estudiante, que son parte de la naturaleza del estudiante, pero también puede haber errores de construcción y diseño de la prueba. Y como uno realmente no lo sabe, pues ese error afecta la puntuación del estudiante. Así que valores de tasa de error superiores al 50% no se consideran satisfactorios. Implican que menos de la mitad de la desviación estándar se debe a diferencias en habilidad y el resto son efectos aleatorios. O sea que si la tasa de error es muy alto, puede ser que el examen pierda, ¿verdad? Cierto nivel de confiabilidad y va a tener problemas. Así que usted no puede adjudicar a qué se debe ¿verdad? Esa disminución de esa puntuación. La tasa de error está asociada al coeficiente de consistencia interna, como le acabo de decir, ¿verdad? Por ejemplo, un examen que tuviera una tasa de error de 0 va a tener un coeficiente de consistencia interna perfecto. Fíjense como cuando el error va aumentando, la consistencia interna va bajando. Así que si ustedes se fijan, si nosotros, por ejemplo, vemos la consistencia interna de 75%, pues ahí sería una tasa de error de 50. Quiere decir que ¿verdad? Estamos hablando de que no podemos asegurar de que esa puntuación que tuvo el estudiante sea la puntuación verdadera del estudiante, ¿ok? Porque el examen tiene demasiado error. Y podríamos estar, ¿verdad? El estudiante podría decir, caramba, esto no refleja lo que yo sabía. Y es porque la tasa de error del examen contribuyó a esa inconsistencia. El error estándar de medición es la desviación estándar multiplicada por la tasa de error y dividida entre 100. Este error estándar estima qué tanto de la desviación estándar se debe a efectos aleatorios y es una medida de la incertidumbre en la calificación de cualquier estudiante. Esto también, como está asociado al anterior, ¿verdad? A la tasa de error, pues podríamos estar diciendo que a lo mejor si el error estándar es muy alto, podríamos estar subestimando la puntuación observada del estudiante. Lo vamos a ver ya mismo en la fórmula. Bueno, si el mismo estudiante tomó otro examen equivalente, su calificación se esperaría que estuviera dentro de más o menos un error estándar de la calificación anterior. Si un estudiante toma un examen igual, pues uno esperaría que los errores estándar, ¿verdad?, sean parecidos, ¿ok? Aquí tenemos psicométricamente lo que representa la puntuación en una prueba. X0 es el valor observado, el que el estudiante obtiene en el examen, pero ese valor observado tiene dos componentes, un valor real, que es el valor, ¿verdad?, que el estudiante realmente obtendría si no hubiese error. Así que ese componente de error puede, ¿verdad?, sobreestimar o subestimar la puntuación del estudiante. Si el error le quita al valor real, pues el valor observado va a ser menor, ¿verdad?, que el valor real. Si el error le aporta al estudiante, pues el valor observado va a ser mayor que el valor real. Por ejemplo, un error que puede aportar significativamente a la puntuación observada es que el estudiante tenga las contestaciones de antemano o haya copiado, ¿verdad?, de otro estudiante. Pues ese error le sumó y entonces lo observado no representa el valor real del estudiante. Un estudiante que podría haber sacado 60, pero como tuvo acceso a las contestaciones va a sacar 90. Así que ahí el error le aumentó ese valor observado. Pero pensemos en el estudiante que es todo lo contrario, ¿verdad?, que pierde puntos por ese error. O sea que un estudiante que podría haber sacado 90, el error le quitó 20 puntos y sacó 70, porque ese componente de error fue muy alto. Y el componente de error ahí puede venir, ¿verdad?, del mismo diseño del examen, de errores que tenga el examen.
Por eso la importancia de una vez uno ve toda esta información global de la prueba, ir a la parte de los ítems de cada ejercicio y ver la naturaleza de cada uno de esos ejercicios. Y eso lo presenta Moodle más adelante. Así que son consideraciones que uno debe, ¿verdad?, tener en el momento de uno evaluar al estudiante. Todas estas consideraciones globales. Interpretación de ese rol estándar. Cuanto menor sea el valor del error estándar, mejor es el examen. Porque fíjense que cuanto menor es ese error, más cerca está esa puntuación observada a la puntuación real. Pero es difícil lograr que el error estándar sea inferior al 5% o 6%. Es bien difícil. O sea, toda prueba tiene un componente de error, lógicamente. Si el error estándar excediera de 8%, es probable que una proporción sustancial de los estudiantes estén erróneamente calificados, en el sentido de que las calificaciones otorgadas no indican con exactitud sus habilidades verdaderas. Si usted tiene un examen que tiene un por ciento de error mayor al 10%, piensen en el examen. O sea, revisa el examen porque usted está calificando erróneamente o podría estar calificando erróneamente a los estudiantes. Lo que, por ejemplo, en las pruebas que ofrece el College Board, en todas las pruebas que ofrece el College Board, digamos, la prueba de admisión universitaria, las pruebas de reválida de maestros, las pruebas Piense 1, Piense 2, el cálculo del error es el 6% usualmente. Es bastante estable el 6%. Lo que hace el College Board, que como su error estándar es prácticamente estandarizado, ¿verdad?, le adjudica esa puntuación al estudiante, se la suma. O sea, si un estudiante en una prueba, digamos, sacó 80 y el error estándar es 6, le suma 6 puntos. Así que el estudiante va a tener, en lugar de 80, 86, en lugar de 90, 96. ¿Verdad? Le da esa oportunidad al estudiante de sumarle en su puntuación. Así que eso podría ser una consideración que usted podría atender, ¿verdad? No están obligados a hacerlo. Simplemente son recomendaciones que se dan en la industria ¿verdad?, lo que le llaman el testing. Esto es lo que hacen las compañías que dan pruebas, como el Educational Testing Service, College Board, el American College Testing y otras entidades a nivel mundial que consideran toda esta información psicométrica. Vamos aquí a ver en el examen que yo di a los estudiantes eso, ¿verdad? Vamos primero a ver, bueno, aquí les había dicho que el promedio de todos los intentos, como solamente fue uno, fue 94, casi 95%, o sea, fue un examen fácil, muy fácil para los estudiantes. Bueno, se discutió el material, a los estudiantes se les proveyó la planilla para que ellos pudieran evidenciar, ¿verdad?, qué era lo que se iba o sea, se evidenció qué era lo que se iba a enseñar, de qué módulo se había discutido, o sea, el material se discutió bastante, ¿verdad?, intensamente durante las clases. La desviación estándar en este caso, ¿verdad?, debería estar entre 12 y 18, pues mire, fue 9.18, o sea, cayó dentro de los límites razonables, ¿verdad? No hay problema ahí. La simetría, bueno, la simetría dice que se puede tener un valor de -1, en este caso fue -3. Yo no me preocupo mucho porque, bueno, pues porque el examen fue fácil, ¿verdad? Así que en ese caso, pues podría haber una que otra valor, ¿verdad?, que fuera bien bajito, pero la mayoría no lo fue. Así que no me causa ningún problema ese valor. La curtosis, en este caso, ¿verdad?, debería estar, bueno, la curtosis en este caso, pues fue 9, casi 10, ¿verdad? Pues, pues las puntuaciones estaban bastante cercanas a la media, porque fue un examen fácil. Así que es de esperar que la curtosis sea positiva y sea, ¿verdad?, leptocúrtica la curva, porque los estudiantes tuvieron puntuaciones muy cercas de la media.
este, un poco sesgada hacia la izquierda, pero leptocúrtica. El coeficiente de consistencia interna, que podría ser mayor de 0.75, en este caso fue 87%, ¿verdad? Muy buen eh, coeficiente, de hecho casi cerca de 90%, ¿verdad? El error, la proporción de error en este caso fue un poco alta, pero el error estándar, que es lo más importante, fue menos de 6. Así que es un examen que no produjo. Yo podría inferir que la puntuación del estudiante en este caso es bastante parecida a su valor real, ¿verdad? Bastante parecida a su valor real. O sea que yo podría asumir, hipotéticamente, ¿verdad?, que los estudiantes fueron calificados de acuerdo a su nivel de conocimiento del tema. No necesito añadirle los 3 puntos a los estudiantes porque realmente no lo necesitan. Eso sería ¿verdad?, la apreciación que yo hago de la información que recibo con relación a esa información general de la prueba. Ok, vámonos ahora a las estadísticas de las preguntas, ¿verdad? En las estadísticas de las preguntas tenemos el índice de facilidad. En psicometría también se le llama el índice de dificultad. Aquí Moodle le llama índice de facilidad. La interpretación es básicamente la misma. El índice, la desviación estándar del ítem de la pregunta, la calificación aleatoria estimada de la pregunta, la ponderación deseada de la pregunta, el peso efectivo, el índice de discriminación y el índice de eficiencia discriminatoria. Vamos entonces a ir cada una de ellas. El índice de facilidad o dificultad es la puntuación promedio de los estudiantes en el ítem. Vamos a supongamos que tenemos un ítem y 20 estudiantes lo contestaron. De esos 20 estudiantes, 10 lo obtuvieron bien, 10 lo sacaron bien, lo tienen bien. Pues el índice de facilidad es la proporción 10 entre 20, o sea, sería 0.5 o 50%. Quiere decir que ese ítem, ¿verdad? Ese ítem tiene un índice de facilidad entre el 35% y el 65%. Y es correcta para el estudiante promedio, ¿verdad? Porque un estudiante promedio, pues lógicamente es la mitad, ¿verdad? Si, por ejemplo, de los 20, 15 lo sacaron bien, 15 de 20, ¿verdad? Pues sería 75%. Pues ese ítem estaría, mira aquí, ¿verdad? Ese ítem sería, si es 75%, sería bastante fácil, de acuerdo a la interpretación que da Moodle, ¿verdad? Porque el 75% lo obtuvo bien. Si el 90 al 94% lo obtuvo bien, es muy fácil, y 95% más extremadamente fácil. Esta es la interpretación que da Moodle utilizando, ¿verdad?, las estadísticas que provee. Usualmente las compañías de testing no solamente hacen cuatro niveles: muy fácil, fácil, mediana dificultad y difícil. ¿Ok? Mediana dificultad y difícil. Aquí, pues usted podría, si utiliza esta escala que da Moodle, pues así sería que se identificaría. Por ejemplo, un examen donde solamente un 5% o menos de los estudiantes pudo obtener el ítem, ese ítem se considera extremadamente difícil, ¿verdad? Y extremadamente difícil o algo que está mal en la pregunta. Puede haber esa posibilidad. Así que si usted va a utilizar este esquema de clasificación, pues así que usted podría, ¿verdad?, clasificar su examen o describirlo, calificarlo de esa manera, utilizando este esquema. Vamos a ver aquí en el examen que yo hice, ¿verdad?, para mis estudiantes. Por ejemplo, miren, por eso les había dicho, estos 18 estudiantes, el ítem 1, todos lo sacaron bien. O sea, ese índice de facilidad
Todo el mundo lo obtuvo, ¿verdad? Sacó bien. El segundo ítem, todo el mundo lo obtuvo bien. Y así los primeros ítems, si usted se fija, prácticamente es un examen muy fácil, ¿verdad? Para este grupo, porque no todos los grupos así. Aquí este ítem, 78% lo obtuvo bien, ¿verdad? No hay ningún ítem difícil aquí. Bueno, este fue 61, pero este sería más o menos mediana dificultad, ¿verdad? De acuerdo al esquema de las 4 que le dije, muy fácil, fácil, mediana dificultad y difícil. Este sería mediana dificultad, ese es el que yo uso realmente, yo no uso el modelo de Moodle, ¿verdad? Así que tengo un ítem de mediana dificultad y todos los demás fueron fáciles y muy fáciles, si ustedes se fijan. ¿Okay? Cuando uno ve eso, pues uno dice, bueno, pues uno puede decir, bueno, que los estudiantes, ¿verdad? Hubo aprendizaje, porque fue un tema que se discutió, estos son estudiantes que van a ser maestros, era un examen sobre técnicas de assessment, cómo se evalúa, principios psicométricos de pruebas, ¿verdad? Cubría todo lo que se da en el curso. Se trabaja los aspectos éticos en la evaluación, incluye todo, ¿no? Y básicamente uno puede decir, cuando ustedes se fijan que todo el mundo lo sacó, que todo el mundo lo obtuvo bien, pues no hay variabilidad, ¿verdad? Es cero. Así que no tuve muchos problemas eh, en términos de la variabilidad. Aquí hay un ítem que está como destacado, y ahorita le voy a decir qué pudo haber ocurrido, ¿verdad? Esos ítems que aparece en rosa, en Moodle, es que aunque el grupo lo sacó bien, si ustedes se fijan, tuvo una variabilidad alta. Así que algo podría estar ocurriendo con ese ítem. Y además tuvo un índice de discriminación, ¿verdad? De 7,82%. Habría que ver el ítem para ver qué ocurrió. ¿Ok? Que más adelante lo podemos ver. Así que básicamente en este caso, esta prueba, ese ejercicio, ¿verdad? Cada ejercicio, pues puedo verlo como que fueron fáciles. ¿Ok? La desviación estándar. La desviación estándar es una medida de la dispersión de calificaciones con respecto a la media. ¿Y cuánto puede discriminar la pregunta? Si el índice de facilidad fuera muy alto o fuera muy bajo, es imposible que la dispersión sea grande. Como vimos allí, como el ítem todo el mundo lo sacó bien, pues la dispersión fue cero. Sin embargo, una buena desviación estándar no asegura automáticamente una buena discriminación. Un valor de la desviación estándar inferior al 33% generalmente no debería ocurrir, ¿verdad? Si es inferior al 33%, sería insatisfactorio el ejercicio. No debería ser menor esa desviación estándar. En el caso del que yo le presenté del examen, ¿verdad? Todos, bueno, el problema aquí, ¿verdad? Es que todo el mundo lo sacó bien, o sea, yo no puedo pretender otra ¿verdad? Valor para esa desviación estándar porque todo el mundo lo obtuvo bien. Pues yo podría decir, mira, y yo había determinado que estos ítems estaban entre muy fácil y fácil, así que así ocurrió, ¿no? Ocurrió según lo que yo había. Este ítem que tiene una desviación estándar alta, pues yo podría ir aquí y ver qué fue lo que pasó, ¿verdad? Este, bueno, esto tiene que ver con ética en la evaluación. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo del aspecto ético de autonomía? En la evaluación del estudiante. Usualmente esto es un principio ético que a veces como que los estudiantes confunden, ¿no? La autonomía, la contestación aquí es la D. La autonomía implica que el estudiante esté informado sobre qué y cómo se realiza la evaluación. Y muchas veces, pues los estudiantes lo confunden con asegurar siempre el bienestar del estudiante durante el proceso evaluativo, ¿no? Así que podría ser que esa primera opción, como está número 1, atrajo a varios estudiantes y por eso uno que otro, ¿verdad? No pudo contestar adecuadamente el ejercicio.
Por lo demás, no hay ítems señalados aquí que causen algún problema. Así que yo simplemente pues procedo, ¿verdad?, a decir que el examen en conjunto fue un examen que midió adecuadamente el riesgo que pretendía medir, porque la confiabilidad fue adecuada, que no hubo mayores problemas psicométricos en la prueba y que pues esa prueba fue válida para esa audiencia, para ese grupo. ¿Okay? La calificación aleatoria estimada es el promedio de la calificación que se esperaría que los estudiantes obtuvieran por una adivinanza aleatoria de la pregunta. Esos puntajes por adivinanza aleatoria solamente están disponibles para las preguntas que son de opciones múltiples. Valores sobre 40% son insatisfactorios, ¿verdad? Y demuestran que las preguntas, por ejemplo, de falso o verdadero, deben emplearse muy mesuradamente en exámenes sumativos. Pues porque en un examen de opciones múltiples, si usted tiene 4 alternativas, hay un 25% de probabilidad de adivinar. Si tuviera 5, ese por ciento baja a 20. Pero en un examen de opciones múltiples, de cierto o falso, esa calificación aleatoria estimada sería 50%. Así que hay una alta probabilidad de adivinar, ¿verdad? Y tener bien el ejercicio. Por lo tanto, no se recomienda en exámenes sumativos, en exámenes donde usted, por ejemplo, ese examen es el examen final que usted va a dar, que no sea de opciones, ¿verdad? Que no sea de cierto o falso. Porque como la probabilidad de adivinar es tan alta, esa calificación aleatoria estimada va a afectar las estadísticas de la prueba. La ponderación o peso de la pregunta es la ponderación deseada, que usualmente está expresado como un porcentaje del puntaje general. Esa ponderación deseada, yo le voy a enseñar ya mismo ¿verdad?, lo que es, pero si por ejemplo, lógicamente, las preguntas todas tienen una misma puntuación, digamos, todas las preguntas son de 2 puntos, pues la ponderación deseada en todos los ítems van a ser igual. Pero si usted tiene un examen donde usted unas preguntas le da más peso, las pondera con un peso mayor que otros, ¿verdad? En la puntuación total, pues esa ponderación de esa pregunta va a ser mayor. ¿Ok? Y eso usted lo puede hacer, ¿verdad? Pero lógicamente si lo hace, se lo tiene también que informar a los estudiantes, que hay unas preguntas que fueron ponderadas con una puntuación mayor, digamos el doble, que otras, ¿verdad? Preguntas. Si usted lo hace porque la pregunta es más difícil, tenga cuidado, porque hay profesores que dicen, bueno, a las preguntas difíciles yo le voy a dar más peso que a las fáciles. Bueno, tenga cuidado porque entonces está llevando el examen hacia lo difícil, ¿verdad? A la luz de esa ponderación y va a afectar todas las estadísticas que se producen en el examen, porque dijimos que lo ideal sería que su examen tuviera una dificultad de mediana dificultad. Así que si usted lo pondera los ítems difíciles con una puntuación mayor, pues lógicamente está, ¿verdad?, desbalanceando ese examen hacia lo difícil y posiblemente va a tener mucho fracaso. Todas estas consideraciones hay que tenerlas porque yo he trabajado con varios colegas de algunas facultades que me han sugerido eso. Me dice, Julio, pero vamos a darle una puntuación más alta a lo difícil. Y yo le digo, bueno, si tienes demasiados ejercicios difíciles, pues estarías desbalanceando el examen. Y cuando uno hace el examen, uno no sabe qué es lo difícil o fácil, porque lo difícil o fácil se obtiene cuando se da la prueba y se ven las estadísticas. Así que un poco es hipotetizar, ¿verdad? Sin saber la realidad. Y esto, pues, yo lo que sugiero usualmente es que todos, ¿verdad?, se pondere de la misma manera. ¿Ok? Así que el índice de discriminación, que es otro indicador, ¿verdad?, que es importante, uno de los indicadores más importantes estadísticos, nos indica qué tan efectiva es la pregunta para separar, discernir entre los estudiantes más capaces de los menos capaces. Los resultados deberían interpretarse como sigue, y esto es útil cuando nosotros tenemos un curso que es aprobado o no aprobado. El índice de discriminación es un índice muy útil y requerido para pruebas estandarizadas.
Por ejemplo, reválidas, porque en una reválida la intención es seleccionar los mejores candidatos. Por lo tanto, como la intencionalidad es esa, pues es útil el índice de discriminación. En una prueba de la sala de clase, tómelo con pinzas. Tómelo con pinzas porque miren lo que pasó en el examen que yo ofrecí, que muchos ejercicios no discriminan. Y no discriminan porque todos los estudiantes lo obtuvieron bien. Y si todos los estudiantes lo obtuvieron bien, pues la discriminación es cero. Así que yo no lo considero mucho en mis pruebas, ¿verdad? Pero si usted lo va a considerar, aquí está la manera en que se interpreta. Si ese índice es 50% más, tiene muy buena discriminación. Si ese índice está entre 30% o 50%, o punto 30 y punto 50 como probabilidad, pues sería adecuada. Entre 20 y 29 es débil discriminación, entre 0 y 19 es muy débil, y si es valor negativo, la pregunta probablemente sea inválida porque lo que está diciendo es que el grupo de menor habilidad lo pudo sacar mejor el ítem que los de alta habilidad, y eso como que no tiene lógica, ¿verdad? Así que en un caso así, donde estudiantes de baja habilidad obtienen bien un ítem versus los de alta habilidad, uno podría pensar o que la pregunta no fue válida o que los estudiantes tuvieron acceso a la respuesta, ¿verdad? Ese grupo de baja habilidad, que son las puntuaciones más bajas. Así que yo, por ejemplo, en mis clases no lo uso. Lo reviso, pero no lo uso. Porque usualmente si el estudiante obtuvo bien el ítem, la discriminación va a ser cero, ¿verdad? Como fue en el caso de la prueba que yo les enseñé. La eficiencia de la discriminación es una estadística que intenta estimar qué tan bueno es el índice de discriminación con relación a la dificultad de la pregunta. O sea, está comparando esa relación de la dificultad con el índice. Un ítem que sea muy fácil o muy difícil no puede discriminar entre los estudiantes de habilidades diferentes, debido a que la mayoría de ellos obtendrán el mismo puntaje para esa pregunta. Por eso es que les dije que en el caso del examen que yo les presenté, como había ejercicios que fueron contestados probablemente el 80% más de los estudiantes, pues no discriminan, porque tanto los estudiantes de baja habilidad como los de alta habilidad tienen la misma probabilidad ¿verdad?, de tener el ítem bien. Así que no me dice nada. La discriminación máxima requiere un índice de facilidad que esté en el rango del 30 al 70%, a pesar de que este valor no es garantía de obtener un alto índice de discriminación. La eficiencia de discriminación muy rara vez se acercará al 100%, ¿verdad? Pero deberían poder obtenerse valores superiores al 50%. En el caso de la prueba mía, pues eso no, ¿verdad?, no se dio. Porque recuerden que yo no utilizo el índice de discriminación como un indicador estadístico de mi prueba. Okay. Valores inferiores al 50% de eficiencia de discriminación indican que la pregunta no es tan efectiva para discriminar entre estudiantes de habilidades diferentes, ¿verdad?, como lo debería ser, y por esto no es una pregunta particularmente buena. Bueno, volvemos a lo mismo. Esto hay que tomarlo con pinzas porque el índice de discriminación realmente cobra vigencia en una prueba estandarizada cuyo propósito es obtener, ¿verdad?, por lo menos identificar los mejores candidatos, como por ejemplo en una reválida. No así en una prueba de la sala de clase, que su propósito esencialmente es determinar si los estudiantes están adquiriendo los conocimientos y destrezas que nosotros pretendemos que alcancen. Así que hay una diferencia entre el propósito de la prueba, ¿verdad? En un caso que serían las pruebas de reválidas, ese es el propósito, discriminar entre candidatos. En el caso de una sala de clase, ese no es el propósito. Por lo tanto, yo no utilizo ese elemento estadístico para, ¿verdad? Simplemente lo veo, pero no lo utilizo para, ¿verdad?, atender alguna necesidad que tenga el examen de revisión. Y así esto sería la relación entre el índice de facilidad, que está representado por las barras color violeta, y el índice de discriminación, que está representado por las barras anaranjadas, ¿verdad? En el caso de la prueba que yo les enseñé, la que es esta, si ustedes se fijan, aquí,
en el caso aquí, bueno, le voy a explicar lo que es la calificación aleatoria estimada. En estos ejercicios, todas las preguntas eran de 5 opciones. Por lo tanto, el estudiante tiene un 20% de adivinar, ¿verdad? Que puede adivinar. Por eso todas son 20%. Si usted hubiese ponderado alguna pregunta con un valor mayor, pues estos porcientos hubieran cambiado, ¿verdad? No, perdón, es aquí donde la ponderación deseada. La ponderación deseada es la puntuación total entre el número de preguntas. Y en este caso, cada pregunta está ponderada, ¿verdad?, con el mismo peso. Me estaba refiriendo a esta columna. O sea, cada pregunta está ponderada, ¿verdad? 2.70%. ¿Ok? La pregunta tiene un valor de 2 entre el total de la pregunta. ¿Ok? Entre el total del examen. Eran 2 puntos entre el total, que era creo que 36. Es 72 puntos, ¿verdad? Así que 2 entre 72 da 2.70. Cada pregunta fue ponderada igual. Si usted alguna pregunta tiene un valor mayor que otra, pues entonces la ponderación va a cambiar. ¿Ok? Entonces, el índice de discriminación, si ustedes se fijan, este dio 86, o sea, podríamos decir que este ítem discriminó bien. Este realmente no discriminó, ¿verdad? Pero como les digo, yo no lo utilizo como un indicador. ¿Por qué? Porque al usted ver acá esto, se da cuenta que la mayor parte de los estudiantes obtuvieron puntuaciones bien altas. O sea, y pues no me preocupa. No me preocupa porque yo me dejo llevar por el índice de... Esto sí que es una estadística importante, la confiabilidad de la prueba. La confiabilidad de la prueba me dice que la prueba mide adecuadamente, ¿verdad?, el rasgo que está midiendo, lo mide con consistencia, que es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Y que el error estándar, que es otra indicador importante, podría yo inferir que los estudiantes, la puntuación que obtuvieron es la puntuación real, ¿verdad?, de su ejecutoria, de su nivel de conocimiento. Para mí eso es lo más importante. Así que yo no utilizo mucho esta información de los índices de discriminación que aparecen aquí. Por eso ustedes ven que algunos de los ítems no tienen eficiencia discriminatoria. ¿Por qué? Porque los estudiantes todos lo sacaron bien, ¿verdad? Aquí hubo un descenso aquí, por eso hay una eficiencia discriminatoria, ¿verdad? Pero la mayoría no aparece. En la mayoría no aparece la barra anaranjada. Vamos a seguir aquí. Les quería decir también, déjenme enseñarles algo aquí. El análisis de ítems es un buen recurso para investigar. El análisis de una prueba es un buen instrumento para hacer investigación. Este fue un artículo que publicamos con la doctora Rosa Betancourt de Química y un estudiante graduado, Luis Javier Olivera, ¿verdad?, del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico, el curso de orgánica, y este servidor. Este fue un artículo que publicamos en el Journal of Chemical Education y era básicamente haciendo un assessment del tema de estructura de resonancia con el examen final de química orgánica. Y básicamente lo que hicimos fue hacer un acopio de los ejercicios que se les hacía más difícil a los estudiantes en ese examen final a la luz ¿verdad?, de los conocimientos que deberían tener los estudiantes para contestar ese ejercicio y poder determinar cuáles eran las áreas de más dificultad en ese examen. ¿Qué era lo que se le hacía más difícil a los estudiantes? Esta fue una investigación que incluyó un número significativo de estudiantes, ¿verdad? La muestra fue bien alta. Y entonces, al determinar cuáles son las áreas de más dificultad de los estudiantes en este tema ¿verdad?, de resonancia, de estructuras de resonancia, poder trabajar con recursos didácticos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes en el curso de orgánica. Y en cierta medida
reducir la proporción de IFs en el curso y de estudiantes que se dieran de baja de las W. Ese era el propósito. A la luz de esta investigación, se revisó el curso de orgánica y entonces se desarrollaron unos manuales de laboratorio, ¿verdad? Fue bien interesante. O sea que utilizando datos del assessment de los estudiantes mediante pruebas, se pudo reformar el curso de orgánica, ¿verdad? Esto fue en el 2010, una publicación en el 2010 en el Journal of Chemical Education, que es un journal prestigioso de la American Chemical Society. Más adelante, en el 2000, creo que fue yo creo que fue como en el 20 y algo, no recuerdo ahora mismo así, pero este sería otro artículo que se publicó en el Journal of Chemical Education, y aquí trabajo de nuevo la doctora Rosa Betancourt, este servidor y la doctora Lorel Muñoz del Departamento de Química, y aquí se produjo otro artículo muy útil, ¿verdad? Déjenme, como que lo perdí, el artículo. Este artículo lo que intentó fue determinar, a la luz de los objetivos que tiene el curso de química orgánica general, ¿verdad? Para los estudiantes que no son de concentración en química, ¿cuáles de esos objetivos predice mejor la ejecución de los estudiantes en las pruebas? Para entonces ellos determinar cuáles son los énfasis que le van a dar a esos objetivos en el curso. Este artículo fue publicado en el 2020, en enero del 2020, la American Chemical Society, ¿verdad? Y el Journal of Chemical Education produjo, o sea, y este artículo ha sido citado más de 2.306 veces por otros colegas en otras instituciones y en otros artículos. Ha sido citado más de 2.306 veces, lo que implica que fue un artículo que tuvo mucho impacto podríamos decir, la información que produce para las personas que desarrollan currículos. También fue determinante en cómo los profesores de química orgánica van a atender el curso de química orgánica a la luz de la información que se produce aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos más importantes a los que le deben dar más profundizar más en ello? Así que un poco le estoy diciendo que la información que producen las pruebas que nosotros desarrollamos pueden ser material útil académicamente, ¿verdad? Para publicar. Así que, si ustedes quieren, yo les puedo hacer llegar al CEA estas dos presentaciones, estos dos artículos, para que ustedes los revisen y puedan desarrollar proyectos de investigación con sus pruebas. Así que es útil, ¿verdad? Desde el punto de vista docente, que usted pueda publicar. Es un espacio bien interesante revisar las pruebas, no solo para mejorar las mismas y poder producir instrumentos adecuados para la evaluación del aprendizaje, sino también que pueden ser materia prima para investigaciones sobre este tema. Así que, ¿verdad? Eso se los expongo porque esa es mi área, ¿verdad?, de peritaje. Mi doctorado fue en estadística, pero yo me especialicé en psicometría, hice una subespecialidad en psicometría. Así que, nada, cualquier, digamos, cualquier recomendación que usted tenga o si quiere alguna consulta, pues estoy a la disposición. Ahí la pregunta de Freddy dice, ¿cómo determinar la consistencia interna de la prueba antes de ser administrada? No, la consistencia interna de la prueba
se produce como un análisis estadístico una vez se administra. No hay manera, o sea, no hay manera de, de inferirla, porque la consistencia interna es un producto de la administración, ¿verdad? Hay que administrarla y no o sea, no podría usted hacer un estudio de confiabilidad si no tiene un programado adecuado para hacer el mismo, o sea que no, porque es un procedimiento estadístico muy complejo. El programado SPSS, por ejemplo, ¿verdad? Determina confiabilidad de una prueba. Intellectus Statistics, SAS, son programados que tienen unas subrutinas para hacer confiabilidad, pero no hay manera de determinarla porque es un elemento psicométrico que requiere la administración de la misma. ¿Ok? ¿Alguna otra? Y que si le podría dar referencias de los artículos que mencionó. Yo entiendo que yo les puedo hacer llegar los artículos porque van a tener esta presentación, van a tener copia de la misma, se les va a enviar, y yo lo que hago es que les voy a enviar al Centro para la Excelencia Académica los dos artículos de los que les mencioné, ¿verdad? Para que los revisen aquellos que quieran eh, desarrollar algún proyecto de investigación y pues, probablemente una publicación. Son áreas muy fértiles ¿verdad? En las disciplinas y es útil que si usted está usando una prueba, a lo mejor haga investigación sobre la misma, sobre todo si es una prueba final, ¿verdad? De semestre. Así que les digo, yo me encanta esta área, ¿verdad? Y siempre estoy haciendo, yo todos los semestres evalúo mis pruebas, reviso, las cambio, o sea, hago cambios si la información que estoy recibiendo me está diciendo que hay algún problema con el ejercicio, lo reviso, lo discuto con los estudiantes, le pregunto cuál fue la dificultad que tuvieron, dónde fue, qué distractor ellos entendieron que les produjo, ¿verdad? Esa desviación hacia el error para atender esa área de docente, ¿no? En los cursos y además que ellos como futuros maestros, futuros educadores puedan ver esto como un modelo para ellos seguir cuando estén ¿verdad? En sus cursos. Así que es que siempre la revisión de las pruebas, nunca vamos a hacer una prueba perfecta, porque no la hay, ¿verdad? Pero tratar de mejorarla y de enriquecerla, ¿verdad? Ampliarla y modificarla. Yo creo que eso es un deber que tenemos siempre que atender, porque estaríamos posiblemente evaluando erróneamente a los estudiantes, ¿verdad? Si la prueba realmente no mide lo que se supone que mida, si no está diseñada de una manera metodológicamente adecuada. Así que es una responsabilidad que tenemos de hacer una autoevaluación de nuestros propios instrumentos de evaluación. Así que yo siempre, ¿verdad? Lo hago y lo comparto con los estudiantes, discuto con ellos el resultado, ¿verdad? Estas estadísticas que yo les presenté para que ellos vean cómo ¿verdad? Utilizarlas en su sala de clase. Pero más allá de Moodle o más allá de algunos otros eh, herramientas de gestión académica, el proceso de usted hacerlo requiere programados especializados. Y usted tiene que, ¿verdad? Entender un poco el manejo de cómo calcular esos índices. No es tan trivial, no es tan fácil. Así que yo podría, ¿verdad? Si el SEA, voy a hablar con el SEA, a ver si puedo dar un taller sobre cómo usted puede someter a prueba ¿verdad? Si no usa Moodle, claro, si usa Moodle no va a tener problema porque Moodle le da la información. Pero si usted no utilizara Moodle, ¿cómo usted podría hacer análisis estadístico de sus pruebas? Quizás con el programado Intellectus Statistics. Lo que ustedes tienen que hacer es que en la evaluación, ¿verdad? Indiquen que les interesaría un taller de tal o cual tema y entonces se programa.